Yo te haré una pequeña presentación, bueno, un poco para enseñaros el yacimiento del Turuñuelo, para que veáis en qué consiste nuestro trabajo, que venimos desarrollando en estos últimos 4 años. Cualquier pregunta, cualquier cosa, bueno, pues yo estoy totalmente abierta a contestar. Quería empezar la conferencia, nunca se me ocurriría empezar una conferencia en un ámbito científico con esta pregunta, para eso, para que os preguntéis exactamente qué es Tarteso. ¿Qué pensáis vosotros que es Tarteso antes de que yo dé la conferencia o antes de que dé la charla? Y luego, bueno, pues penséis exactamente qué pensáis después de conocer el Turuñuelo y después de conocer un poco el territorio del Valle Medio del Guadiana, si vuestra percepción de Tarteso ha variado o no ha variado después de esto. Bien, esto es un mapa de, bueno, lo que sería el territorio tartésico básicamente, que, bueno, su desarrollo comienza a finales del siglo IX con la colonización fenicia y se restringe a las provincias que actualmente son Sevilla, Cádiz y Huelva. Es donde se focaliza, digamos, donde se localiza el núcleo de Tarteso. En un momento determinado, concretamente en el siglo VI a.C., todo ese sistema de poblamiento que había en el Valle del Guadalquivir entra en crisis, sufre un declive. Hoy en día se dice que por cuestiones fundamentalmente climáticas, ¿no?, que obliga a esa gente a abandonar ese territorio y a trasladarse. Y la zona que eligen, o una de las zonas que eligen para situarse, es el Valle Medio del Guadiana, ¿no?, que es, bueno, el territorio que básicamente se enmarca entre Badajoz y la provincia de Ciudad Real. Es un territorio con muchísima personalidad, que tiene un sistema de poblamiento diferente, similar a lo que ya se ha visto en el Valle del Guadalquivir, pero distinto. Porque Tarteso, nosotros siempre decimos que, para entendernos, que Tarteso es el resultado de los fenicios, si tú sumas a un fenicio con un indígena. Pero ¿qué ocurre? Que los indígenas no son iguales en todo el territorio. No es lo mismo una persona de Cádiz que de Huelva, que por supuesto del Valle del Guadiana. Y eso es lo que le da personalidad a Tarteso y lo hace diferente. No hay que entenderlo como un núcleo político y estatal, ¿no?, como un reino, que es la idea que siempre hemos tenido, ¿no?, con Argantonio y lo que nos transmitía en la fuente, sino más bien, bueno, pues como una cultura que tiene determinados particularismos en función de la región que estudiamos. Y el Valle Medio del Guadiana, pues uno de los particularismos o características que tiene son ese tipo de asentamientos que nosotros denominamos edificios bajo túmulo, que, bueno, en el que se enmarca el Turuñuelo, pero que también, bueno, pues no sé si conocen Canchorroano o La Mata, que ya han sido excavados y que entran dentro, bueno, pues de esa categoría de asentamiento. Grandes edificios que tienen un carácter político y económico muy importante, que tienen unos materiales, o que atesoran unos materiales muy ricos, y que en un momento determinado, en una crisis que hay en el siglo IV a.C., se deciden abandonar, se ocultan, y eso es lo que ha permitido que lleguen a nosotros en este estado, en este buen estado de conservación. ¿Qué ocurre con el yacimiento del Turuñuelo? Que de todos esos yacimientos que conocemos es hasta la fecha el que mejor se conserva. Y posiblemente de todos los que hay sea el que mejor estado de conservación tenga. Nosotros, cuando yo empecé mi tesis doctoral con Sebastián, hicimos primero un estudio del territorio, bueno, pues para recopilar todos estos túmulos que se conocían, ver si todos tenían cronología protohistórica, bueno, porque muchas veces pues, un túmulo puede ser un dolmen o otro tipo, puede ocultar otro tipo de estructuras. Y bueno, pues determinamos hacer un pequeño sondeo en uno de ellos para conocer si se parecía cronológicamente o si era coetáneo a Canchorroano, y elegimos el Turuñuelo de Guareña porque era el que mayores dimensiones y el que daba la sensación de estar mejor conservado. Bueno, a lo mejor hay otro todavía por ahí, algún tesoro oculto. Bien, bueno, pues en todo este estudio del territorio, bueno, uno de los primeros trabajos que realizamos fue la revisión de la fotografía histórica. Porque claro, el Valle Medio del Guadiana, el problema que tiene es que ha sufrido una gran destrucción, por decirlo de alguna manera, debido al Plan Badajoz, ¿no? Toda la construcción de los pantanos hizo que toda esta vega del Guadiana se convirtiera en territorio de regadío, y eso, bueno, pues toda la reparcelación se llevó por delante un gran número de yacimientos. Y en la fotografía histórica se ve muy bien, porque el Turuñuelo ocupaba una superficie mucho mayor de la que ocupa hoy en día realmente. Y eso porque, bueno, la agricultura simplemente se ha limitado a ir ganándole terreno al túmulo, sacándole tierra, porque no deja de ser una hectárea que no puedes cultivar. Entonces, ganándole tierra, y además le ha dado esa apariencia circular, por eso le llamamos túmulo. Realmente, cuando uno estudia la fotografía histórica, casi ninguno era circular. Simplemente eran pequeñas elevaciones que pasaban desapercibidas en el paisaje. Lo que pasa es que hoy, como todo se ha quedado completamente arrasado, pues destaca mucho más de lo que la antigüedad debía ser. Igual que ha desarticulado todo el paisaje, no tiene nada que ver el paisaje que hay hoy en día, ¿no? Que el Turuñuelo está completamente rodeado por un año de arroz, otro año de maíz, otro año de tomate,
Y nosotros, por ejemplo, pues los estudios de polen que hemos llevado a cabo en el yacimiento nos hablan que había un bosque de pino. Hoy en día pues, ya no queda nada, de hecho hay un pino, pero es moderno, no tiene nada que ver con el bosque. Entonces, bueno, esto es una imagen de cómo está el túmulo actualmente, ¿no? Cuando cerramos la campaña de excavación en junio, todavía nos queda mucho terreno por excavar, nos queda mucho por conocer, ¿no? Porque hay que ver, bueno, pues todas las áreas de producción que se suelen situar en el entorno y que no sabemos exactamente lo que quedará de ellas. Aquí en esta imagen pues veis muy bien cómo el Turuñuelo prácticamente en algunas épocas del año se convierte en una auténtica isla porque se rodea de agua. En cierto modo eso viene bien para el yacimiento en el sentido de que el túmulo ha estado constantemente absorbiendo agua tanto del río, que pasa muy cerquita, como a 200 metros, como de los bancales de arroz. Eso por una parte ha permitido que se conserven muchos elementos, como los tejidos, las semillas, los carbones, que necesitan esa constante de humedad para que no desaparezcan. Sin embargo, por ejemplo, pues los metales han sufrido un deterioro y algunos bueno, pues ya son prácticamente irrecuperables porque el nivel de oxidación que tienen es muy, muy alto. Nosotros llevamos excavando en el Turuñuelo desde el año 2014, en el que yo me fui con 3 colegas de la universidad a hacer un agujero, a ver qué había, porque lo necesitaba para mi tesis doctoral. Y bueno, pues la verdad que la sorpresa que nos llevamos fue bastante grata. Encontramos una colección de una vajilla de platos y parte de un brasero de bronce, que eso bueno, fue lo que me ojió un poco, y Sebastián, que era el director del proyecto, fue el que bueno, pues nos dio el impulso, ¿no?, para continuar. Y desde entonces, bueno, pues hemos hecho una campaña en 2015, 2016, la de 2017, que se ha concentrado básicamente en la excavación de los caballos, que veremos ahora, y la que hemos llevado a cabo este año. Yo fui a hacer un pequeño recorrido por dentro del edificio para que veáis, bueno, pues las partes que llevamos excavadas hasta el momento. Vamos a empezar por la parte del piso superior y luego ya vemos la parte inferior, que bueno, hasta ahora solo conocemos el patio y dos de los pasillos, pero bueno, es muy interesante que os quedéis con esa idea porque claro, el Turuñuelo, una de las particularidades que tiene es que es el único edificio del Mediterráneo occidental que conserva sus 2 plantas construidas, es decir, uno puede pasear por la planta superior y luego bajar a la inferior. Todavía no nos hemos hundido ninguno en las habitaciones de abajo, pero nunca se sabe la sorpresa que te puede llevar. Bien, la primera excavación, o la primera estancia que excavamos fue la que denominamos estancia principal, entre otras razones porque es la que tiene mayores dimensiones. 60 metros cuadrados, un tamaño que no es muy habitual dentro de la arquitectura de estas cronologías, y que nosotros bueno, pues dividimos su análisis en 3 partes. Posiblemente porque sean en 3 partes en las que está dividida la planta inferior, ¿no?, porque además los suelos fundamentalmente están muy bien diferenciados. La parte oeste se diferencia porque tiene un suelo fabricado con losas, con ladrillos, ¿no?, que no lo tienen el resto de las partes de la estancia. Tenía esa pileta semicircular que todavía no sabemos, está fabricada en cal, pero no sabemos exactamente para qué se utilizaba, estaba llena de nódulos de cal, y luego una gran colección de platos que estaban prácticamente todos adosados a este muro, que relacionamos con la existencia de un banquete ritual que se debió producir al final de la vida del edificio. Una cosa que se me olvidaba y siempre me gusta decir: tenéis que pensar que lo que vais a ver del Turuñuelo es una imagen final, es decir, es como la foto finish de lo que ocurre al final del edificio. Eso no quiere decir que el edificio, durante sus años de vida, que todavía no sabemos cuántos fueron, tuviese un uso completamente distinto. Simplemente aquí estamos viendo una imagen de un ritual que se produjo al final de la vida del edificio. Nos gusta siempre recalcarlo porque, claro, la gente ve este ritual, ve el banquete, el sacrificio de caballos y demás, y automáticamente tu mente piensa, bueno, un santuario, a lo mejor no. O sea, el yacimiento puede tener una funcionalidad X y posiblemente un papel político y económico muy importante, y luego, bueno, pues al final de su vida se decide hacer este ritual antes de cerrar. Bien, la parte central del edificio tiene un gran altar en forma de piel de toro, que es un elemento muy recurrente dentro de la cultura tartésica. De hecho, bueno, pues estos 2 ejemplos que he puesto aquí, del caracol y el colibrí del río, están en el Valle del Guadalquivir. Entonces, bueno, es un elemento que luego se reproduce. La diferencia del Turuñuelo, aparte del tamaño, que es muchísimo más grande, es que el foco, digamos que la zona de quemado donde se realiza el sacrificio, no está en el centro, sino que parece más un emblema que se ha posicionado en el centro de la estancia, y el sacrificio o el focus lo encontramos en uno de los laterales. Creemos que además solo se utilizó una vez porque era muy pequeño, y lo que se tenía era, por ejemplo, una mandíbula de una ternera, que debieron sacrificar dentro de todo este ritual que se llevó a cabo en el final del edificio.
Y luego la parte este, que es la parte donde se localiza la única puerta de acceso que tiene la habitación, pues tiene este elemento que nosotros lo llamamos bañera, aunque bueno, a simple vista os parecerá un sarcófago, que es lo primero que pensamos. Lo que ocurre es que como no hay muertos, bueno, no había muertos, o al menos dentro del sarcófago, pues no lo podíamos llamar sarcófago, porque en el mundo científico te comen por los pies si llamas a las cosas como no son. Entonces, bueno, la curiosidad que tiene la bañera es que está fabricada en cal, aunque parece piedra, en realidad es un mortero de cal. Lo que se ha hecho ha sido un gran bloque y luego simplemente se ha vaciado hasta que se le ha dado esta forma y se ha colocado encima de este pedestal de adobe. Bueno, seguimos investigando a ver si encontramos más elementos que nos permitan saber su funcionalidad, porque bueno, aunque ahora la veis aquí reconstruida, nosotros solamente encontramos la base en el sitio. El resto de fragmentos van apareciendo conforme la excavación se va desarrollando. Entonces esa pauta lo que nos demuestra es que el edificio se ha rellenado con todo lo que tenía. De hecho, seguimos encontrando fragmentos de la bañera en las distintas habitaciones que vamos excavando. Entonces ellos lo rompieron absolutamente todo y luego empezaron a rellenar pues con toda la basura, entre comillas, que tenían a su alcance. La puerta también es de bastante interés, sobre todo a nivel arquitectónico, porque bueno, nosotros normalmente cuando nos enfrentamos a la excavación de un yacimiento, lo que solemos excavar son los cimientos. Cosa muy raro, como mucho, bueno, pues un pequeño alfado de adobe que a veces no llega ni a 1 metro, ¿no? En este caso, bueno, pues tenemos la oportunidad de estudiar la puerta, de estudiar su estructura arquitectónica, ¿no? Tiene un acceso con 3 escalones realizados en adobe, bueno, a nivel arquitectónico es muy interesante. Y bueno, una imagen simplemente para que vean exactamente, bueno, cómo sería la reconstrucción aproximada del volumen de la habitación, porque yo entiendo que muchas veces, si no está familiarizado con la fotografía arqueológica, muchas veces cuesta mucho trabajo levantar, ¿no? Los muros que están hoy en día destruidos e imaginarte exactamente, bueno, pues por dónde irían esos muros y demás. Otra de las particularidades que tiene la habitación y que resulta muy interesante es su techumbre. Habitualmente las techumbres de estos yacimientos y de estas cronologías suelen ser planas. Simplemente pues, se colocan vigas de madera, luego ramaje y barro y tú haces el techo de la habitación. ¿Qué ocurre con la habitación de 100 del Turuñuelo? Que es demasiado grande para cubrirla de esa manera y además no encontramos vigas ni postes que permitieran sujetar esta techumbre. Bueno, comenzamos un estudio arquitectónico para conocer cuál sería la hipótesis de cubrición de la estancia y bueno, parece ser que sería una bóveda que se conoce con el nombre de tipo númida, que se construye sin cimbra, es decir, no necesitas un andamio para hacerla, la solución arquitectónica para hacer la habitación. Ahora estamos trabajando en diferentes hipótesis para ver exactamente cuál sería la reconstrucción, porque era muy curioso que cuando excavamos el suelo de la habitación lo que encontrábamos eran ladrillos cocidos. En esta cronología habitualmente se construye con adobe, simplemente ladrillos secados al sol. Pero el suelo estaba completamente lleno de ladrillos y decíamos, ¿de dónde vendrán tantos ladrillos? Claro, al principio nunca lo relacionamos. Luego cuando nos pusimos a estudiar los muros ya nos dimos cuenta que los muros mismamente curvaban y ya encontramos la relación esa entre el ladrillo y la techumbre. Luego, bueno, la habitación estaba llena de materiales repartidos por el suelo. De esta habitación proceden, por ejemplo, las 2 estelas de esparto que se conservan, no completas lógicamente, pero bueno, estaban fosilizadas en el suelo y pudimos tomarle unas muestras y poder analizarlas. Yo simplemente les traigo, bueno, pues la caja de marfil, que quizás será uno de los elementos más espectaculares de la habitación porque se conserva completa, no la caja, sino las placas que irían adheridas a la caja que sería posiblemente de madera. Y bueno, que tiene una iconografía muy recurrente, ¿no? Porque entre otras cosas tiene 2 leones, que son 2 elementos muy orientales, porque lógicamente de Guadiana no son. Y luego, bueno, pues una procesión de peces y una de barcos, que también es un elemento, no es habitual además que se representen en el mundo tartésico, sobre todo en los barcos, ¿no? Porque estamos en un yacimiento que está muy al interior, que no tiene ninguna relación con la costa. La segunda estancia es el vestíbulo, bueno, una estancia muy pequeña, únicamente se encarga de redistribuir los espacios, ¿no? hacia el resto de habitaciones, pero bueno, es también un espacio curioso porque entre los elementos que pudimos recuperar del vestíbulo, bueno, pues 3 ánforas, que bueno, aquí se ven completamente aplastadas y destruidas, que estaban apoyadas en los escalones, y luego, bueno, pues todo el sistema había un telar, que apareció quemado, pero bueno, se conservan todavía las pesas, que es muy interesante porque el Turuñuelo es el primer sitio de la protohistoria de la península ibérica en la que se conserva el tejido y el instrumento con el que se teje. Esto nos ha permitido, con un equipo de la Universidad de Cambridge con el que colaboramos,
reconstruir, es decir, saber qué pesos necesitas para tejer un tipo de tejido concreto. Entonces, bueno, pues es muy interesante porque se puede reproducir todo el proceso de fabricación, bueno, pues de los linos, por ejemplo, que tenemos en el yacimiento. Luego, bueno, pues una gran cantidad de acumulación de semillas en saquitos de esparto que estaban repartidas como un poco a modo de ofrenda en la puerta o sea, justamente delante de la puerta de la habitación. Otra de las estancias es la habitación sur, que la excavamos en el año 2017 y que, bueno, la hemos bautizado con el nombre de la estancia del banquete porque todos los elementos que estaban depositados en la habitación pues están muy relacionados con la existencia de este banquete que hablábamos ritual al final de la vida del edificio. Tiene dos pequeños altares también en forma de piel de toro, que a diferencia del primero que veíamos, bueno, tienen un tamaño mucho más pequeño, pero estos sí conservan la ceniza todavía encima de haber sido utilizados para consumir alimento. En este caso, por ejemplo, pues en la habitación había esta gran fosa que habían realizado para tirar toda la basura, en este caso los desechos de fauna que habían comido ahí, oveja, cabra y vaca, me parece, que habían comido y bueno, pues simplemente luego, en una manera de hacer una papelera en la antigüedad, hace un agujero en el suelo y luego lo rellenan. Y luego una gran cantidad de conchas del río, que había como unas 500 conchas, que también debieron comerse dentro de ese banquete y que son muy interesantes porque a través de las conchas vamos a poder estudiar el clima. Haciéndoles unos análisis que se llaman isótopos de oxígeno, pues podemos saber si el momento o en el año en el que se consumió esa concha fue un año de mucha lluvia o de mucha sequía, que es un tema que a nosotros nos interesa mucho para intentar explicar por qué esta gente decidió marcharse del territorio, ¿no? Porque sí vivían bien, el sistema territorial al que pertenece el Turuñuelo llevaba prácticamente 2 siglos sin alterarse, funcionaba perfectamente, que fue lo que desequilibró, ¿no? ese bienestar que había en este momento. Esta es una imagen de la puerta de acceso a la habitación sur, que bueno, todavía conserva el marco de la puerta colocado en la parte de abajo, y la puerta pareció caer hacia adelante con los listones de madera y los remaches de hierro, ¿no? Para unir un listón con otro. Muy interesante porque, por ejemplo, hicimos análisis a las maderas de la puerta y están construidas con pino, con madera de pino, que se relaciona con los análisis que hicimos del polen, que nos decían que había un bosque de pino allí. Y luego muy interesante, porque no sé si aprecia en la línea negra que delimita este estrato amarillo de la pared que está inclinada, y es que claro, cuando nosotros comenzamos la excavación de la habitación primera que veíamos, teníamos un problema, es que intentábamos excavar los suelos y el suelo hacía así, subía, bajaba, subía, y decíamos, ¿qué ocurre aquí? O sea, ¿por qué no hay un suelo horizontal? Sobre todo porque, bueno, después de la experiencia de haber excavado en Cancho Urbano, en Cerro Borreguero, donde los suelos son de arcilla roja pisonada, recto, de una gran calidad, pues nos parecía muy extraño. ¿Qué ocurría? Que nosotros no sabíamos que estábamos en la planta de arriba. Entonces, claro, buscábamos los suelos, buscábamos los cimientos del edificio, de hecho sondeamos un muro 5,5 metros de profundidad y allí no aparecían piedras. Y decíamos, pero un edificio sin cimientos se cae. Pero bueno, como los muros eran tan anchos, decíamos, a lo mejor lo hacían tan anchos para que tuviera un poco de solidez la edificación. Bueno, tuvimos un año entero quebrándonos la cabeza. Cuando apareció la escalera ya entendimos exactamente qué era lo que ocurría. Y claro, los suelos lo que ocurre es que se han hundido. Entonces, claro, en todas las partes no se han hundido igual, por eso se han quedado completamente ondeados, y es porque las habitaciones de abajo no deben estar bien rellenas, y claro, pues el peso de la tierra, 2.500 años de peso, lluvia y demás, pues ha hecho que los suelos se hundan. Bien, continuando con la habitación del banquete, ven, aquí tienen la imagen de la fosa vacía, y esta es la viga que se colocaría en el centro de la habitación para sostener justamente la techumbre, que son las vigas que nos faltaban en la habitación principal. Bueno, estos son algunos de los elementos que encontramos, con un colador, esto es una campana y una hoz de hierro para trabajar, pero bueno, fundamentalmente la cerámica, ¿no? La habitación estaba llena de estos cuencos, había 19 cuencos pintados a bandas, que son muy típicos del Valle del Guadalquivir, de la cultura turdetana. Las fuentes están bien pintadas, y este tipo de copas, que son copas de imitación griega, es decir, imitan, no sé si recuerdan el Kiliz de Medellín, pues imitan la forma de la copa griega para beber vino, pero fabricada en el propio yacimiento, hasta el punto de que algunas copas las intentan pintar, pero como sabrán, el método de pintura de la cerámica griega, bueno, pues una cosa que se transmitía de maestro a aprendiz y que
todavía no conocemos a nadie que haya sido capaz de reproducir a la exactitud. Bueno, ellos intentaban pintar las copas y están llenas de churretes negros porque está claro que no fueron capaces, pero bueno, por lo menos lo intentaron. Y luego, bueno, pues todos los bronces que aparecen en la habitación, desde jarros para servir el vino, los asadores, la parrilla, este mango, que todavía no sabemos exactamente a qué instrumento pertenece, pero que es muy recurrente, ¿no? Porque tiene esta forma de piel de toro que representa al dios fenicio Baal, y las palomitas que representan a la diosa Astarte, ¿no? Su pareja dentro del panteón fenicio. Y luego este caldero de bronce, que es el único que se conserva en la península ibérica, al menos de este tamaño, que tiene una factura fantástica, pero bueno, aquí pueden apreciar perfectamente lo mal que están los metales y el grado de erosión que tiene. Hasta ahora todos los metales que tenemos pues ya han sido restaurados en la Universidad Autónoma de Madrid. El pobrecito del caldero todavía no, porque es tan grande que no cabe en ninguna máquina. Entonces, bueno, pues el pobre vive sus días en una caja hecha a medida, eso sí, para que esté a gustito. Pero bueno, esperemos que pronto podamos encontrar la manera, ¿no?, de excavarlo. La estancia norte la empezamos a excavar el año pasado y fue muy curioso porque la empezamos a excavar y no salió nada. Y era como, qué habitación más rara dentro del Turuñuelo, ¿no?, que no tenía prácticamente material. Retomamos este año la excavación de la habitación y bueno, pues nos llevamos una grata sorpresa porque en esta habitación os presento a Desiderio, que es nuestro huertito. Se llama Desiderio porque apareció el día de San Desiderio, por supuesto. Y bueno, pues es el primer hombre que aparece, el primer muerto tartésico que aparece en un yacimiento, porque habitualmente, bueno, en el Valle del Guadalquivir no hay ningún caso y en el Valle del Guadiana, bueno, en Canchorroano había una cabeza que en estos momentos está en estudio para saber si era un hombre o una mujer, pero solamente estaba la cabeza. En este caso tenemos el individuo completo, está completamente recostado. Parece ser, según los estudios antropológicos, que debía estar sentado y que todos los carbones que tiene por debajo de la pelvis deben de corresponder como una especie de taburete o algo así, pero bueno, por el propio proceso de deposición se ha ido como un poco escurriendo. Y bueno, tiene una serie de elementos relacionados con él, ¿no?, como estos fraseros de bronce, que tenía 3 fraseros de bronce, 2 puntas de lanza que están justamente en el estrato superior, pero como no hemos terminado de excavar la habitación, ¿no?, porque queda por rebajar toda esta parte, bueno, pues todavía no hemos sacado así ninguna conclusión de si los elementos realmente pudieran formar, por ejemplo, parte de su ajuar, ¿no?, porque es muy extraño que aparezca un individuo inhumado en el yacimiento, porque nosotros tenemos la necrópolis de Medellín prácticamente enfrente del yacimiento y es de la misma cronología. Y en el mundo tartésico siempre se tenía mucho cuidado a la hora, bueno, pues de enterrar y normalmente además de incinerar, ¿no?, que esta cultura solía incinerarse, aunque existe una necrópolis de inhumación en Alcalá del Río, en Sevilla. Pero bueno, es un poco extraño, ¿no?, que aparezca aquí acostado. Ahora se le están haciendo un montón de perrerías. Tiene 2500 años, más los años que tuviera, y ya ha viajado a Madrid, ahora está en Toulouse, se va a recorrer medio mundo solo para que nos digan exactamente quién es, de dónde viene, si tiene genes mediterráneos, si es un local, si es extremeño, ¿no?, de pura cepa. Bueno, vamos a intentar sacarle toda la información, saber cómo ha muerto, ¿no?, si lo han matado, si ha muerto de manera natural. Y bueno, una de las ideas que barajábamos así al principio, por los elementos que tiene alrededor, lo que veis aquí, que tiene al lado, justamente es una puerta. Entonces, bueno, nosotros hablamos de la posibilidad de que fuera una especie de centinela, ¿no?, que con sus lanzas estuviera un poco protegiendo, ¿no?, lo que haya detrás de esa puerta. Todavía no lo sabemos. Cuando lo abramos el año que viene, venimos otra vez si queréis y os contamos exactamente qué hay detrás de la puerta. Sí, el Turuñuelo te van saliendo puertas y bueno, pues cada año elegimos una y bueno, pues cada año una sorpresa diferente. Y luego el último espacio que nos quedaría por ver pues es el patio, ¿no?, que hasta ahora es el que mayores dimensiones presenta. Nosotros, bueno, pues guiándonos un poco por los paralelos que teníamos, sobre todo de Canchorroano, siempre pensábamos que sería ya un patio exterior que daría vista a la fachada, pero bueno, cuando hemos terminado este año la excavación nos hemos dado cuenta que está completamente cerrado y lo que sale aquí en los laterales, bueno, pues son 2 pasillos que comunican con las estancias de la parte superior, ¿no?, que esto, bueno, es donde vamos a enfocar. Parece que son granito, en realidad es un mortero de cal. Es el mismo mortero de cal que he usado en la bañera, solo que el de la bañera está un poco más refinado, ¿no? Pero bueno, eso nos lleva a pensar que en el Turuñuelo debe haber algún virtuoso que descubrió la mina de cal de aquí de Esparragalejo, la que está aquí cerquita, y se puso, porque la cal procede de allí, ya hemos hecho los análisis, y procede de esa cantera. Bueno, pues la debió descubrir, se debió dar cuenta de cosas que podía hacer con la cal,
Y entonces pues hizo la escalera, la bañera, enlució las paredes, hizo la pileta, se volvió loco. Y bueno, pues todas las cosas más que nos quedarán todavía, ¿no?, por descubrir, pero bueno, a nivel arquitectónico es una obra, además el estado de conservación que tiene pues es excepcional. En el lateral norte de la escalera pues documentamos lo que nosotros llamamos como un pequeño depósito fundacional, que bueno, se solía hacer en el momento de construcción de un edificio nuevo. Y bueno, lo llamamos así porque ciertamente el patio prácticamente no tiene materiales, aunque los materiales que tiene son muy destacados, pero no tiene abundante cerámica como el resto de habitaciones y demás. Justamente en esa esquina, concentrado en este punto de aquí, bueno, pues aparte de la copa de imitación, había 3 ungüentarios de pasta vitria de tradición fenicia y había un sistema de ponderal de pesas de bronce, que todavía no tenemos imágenes porque están en restauración y claro, el edificio, al haber sufrido un incendio antes de su abandono, pues las pesas se han fundido un poco y se han pegado. Entonces, bueno, están todavía en proceso de restauración. Y aquí aparecieron los 2 primeros individuos, las 2 primeras cabezas de caballo, que en este caso estaban sueltas, no tienen su cuerpo asociado como le ocurre a las otras. Estos son los 2 primeros individuos que aparecieron cuando excavamos el lateral sur de la escalera. Que nosotros siempre pensábamos que iban a estar solitos, de hecho, como tienen esta posición, ¿no?, uno mirando hacia allá y el otro, este serían los cuartos traseros mirando hacia acá, dijimos lo mismo tienen detrás un carro, que habría sido una cosa pues espectacular, porque bueno, por la posición conserva, uno de ellos además tiene puesto todavía el bocado de hierro, ¿no?, de usarlo para montar, y pues siempre pensamos que podía haber esa posibilidad, pero en realidad no, forman parte de un gran sacrificio de animales que nos hemos centrado prácticamente la excavación de un año porque es bastante lento, además es bastante costoso en el sentido de que bueno, pues los caballos están completamente unos encima de otros, además tienen en muchos de los casos, los que están aquí marcados en rojo, tienen siempre las cabezas cruzadas. Uno lleva bocado, el otro no, la imagen está del dominante sobre el dominado. Y es muy curioso porque este que está aquí en el rectángulo marrón es una mula. Bueno, de los caballos que tenemos todavía no sabemos si todos son caballos o son yeguas, eso ahora con el ADN lo averiguaremos. Pero este de aquí es una mula. Y yo nunca pensé que tuviera tanta importancia, pero los zoólogos, que tenemos un equipo de 11, cuando vinieron la primera vez al yacimiento y lo vieron, yo dije, esto es como soltar un ludópata en un casino. Pues se volvieron loquísimos. Y entonces de repente dijeron, Dios mío, una mula. Y yo, bueno, no sé qué tiene excepcional, será mucho más importante un caballo, ¿no? Pues no. A nivel social y económico es muy importante porque, claro, eso requiere un conocimiento sobre los animales. Es decir, tú tienes que saber que si junta un burro con una yegua, tiene una mula. Pero además, por lo visto, para conseguir eso, el burro no ha tenido que conocer burra. Lo has tenido que separar del resto de su rebaño y obligarle, porque no sale de manera natural, obligarle a montar la yegua. Claro, eso te lleva a que ellos tienen que saber que si tú haces esa mezcla, consigues un animal que sirve para trabajar el campo, que el caballo no sirve, y además bueno, pues para cargar peso, etc. Entonces, claro, a nivel social y económico, pues es una auténtica revolución. Yo me imagino la cara del primero que consiguió una mula, que sería como, tío, que con esto se pueden hacer un montón de cosas. Entonces, bueno, pues digamos que hay 56 caballos, pues a 53 caballos, pero la mula es la estrella de la corona, ¿no? Bien, entre los caballos que había en el patio, bueno, pues una de las piezas excepcionales que ha aparecido en el yacimiento pues son los pies de esta escultura griega, que es la primera escultura griega que se documenta dentro del mundo tartésico, bueno, griega y de todas, porque es la primera escultura que se documenta en el mundo tartésico y además, bueno, tiene un estado de conservación, solo tiene los pies, entendemos que el resto de la pieza estará en alguna de las otras habitaciones del yacimiento, esperamos, porque en el patio ya sabemos que no está, además parece que la han cogido y la han partido así el pedestal. Pero bueno, lo curioso es que conserva todavía parte de la policromía, ¿no? Que ya sabéis que las esculturas, aunque hoy las vemos muy blanquitas en mármol, en la antigüedad estuvieron pintadas. De hecho, el primo Porta, el Augusto, que hay una rotunda aquí, iba como vestido del Barça. Si veis la reconstrucción que hizo en el National Geographic va de azul y rojo. Lo que pasa es que bueno, ahora ya las vemos muy blanquitas, ¿no? Entonces, bueno, no sabemos todavía si será un hombre, si será una mujer. Tenemos ahí un debate, una cuenta abierta entre todos los del equipo para saber exactamente quién será, ¿no? Pero bueno, ya te marca un poco el papel o la capacidad política y económica que tenía la persona que vivía en el Turuñuelo, o que digamos el personaje principal, porque tuvo la capacidad o bien de comprarla o bien de encargarla
para que viniese de Grecia, ¿no? Porque bueno, los primeros análisis que se le han realizado, que faltan todavía algunos, parece que procede de las Cícladas. Lo que nos falta saber es exactamente de qué isla o de qué mina concreta procede el mármol. Y junto con los mármoles pues había estos magníficos vidrios, que también son los primeros vidrios que se documentan en la península ibérica, que creemos también, no nos hemos metido todavía en faena, que son de origen griego. Es una pena porque vamos a tener que ir a Atenas a ver vidrios solo para saber si lo van a igual, ¿eh? Y bueno, el patio, por contaros así algunas cosillas más destacadas que tiene, bueno, pues tiene esta gran cista que no sabemos todavía exactamente el uso que tenía, estaba completamente llena de carbones, de semillas, y tenía 2 asadores de bronce amortizados, es decir, lo han doblado para que no puedan volver a utilizarse. Pero la cista tiene esta salida que comunica con este sistema hidráulico, que tampoco sabemos dónde va a parar porque bueno, todo esto todavía está sin excavar. Pero lo cierto es que este año, durante la primavera, pues hubo como 3 o 4 días que nos cayeron unas granizadas enormes. Y nosotros pues lo que hacemos cuando tenemos la excavación abierta es que tenemos unos grandes plásticos y hacemos piscinas. Hacemos piscinas y luego con una bomba sacamos el agua. Bueno, pues en este caso, este año, el agua la vertimos al patio, la vertimos al muro de piedra, al sistema hidráulico básicamente. Y se tragó todo el agua. 10.000 litros de agua en cuestión de segundos. ¿Dónde va a parar el agua? Pues todavía no lo sabemos. Si a un pozo, a una cista. Bueno, pusimos a todos los jornaleros de la finca donde está el yacimiento a buscar alrededor porque por algún sitio decíamos, por algún sitio tiene que estar saliendo el agua. No sale. Entonces, bueno, a ver ahora la campaña del año que viene si somos capaces de determinar exactamente, bueno, lo importante es que sigue funcionando, 2.500 años después el agua la recoge. Ahora hay que averiguar exactamente la cista, bueno, pues qué uso real tenía, porque sale por ahí el conducto del agua. Bueno, son muchas preguntas. Y luego en el entorno del patio, pues lo que hemos documentado son estos pasillos, que son muy curiosos porque tienen como este sistema de contrafuertes, que tampoco es habitual dentro de este tipo de arquitectura, con unas tirantas de piedra que sirven para repartir las cargas. Eso requiere un conocimiento y una capacidad, sobre todo de cálculo, ¿no? Para saber exactamente cómo tienes que realizar, ¿no? Calcular la construcción. Creemos que se debe a que en la parte delantera debe estar la fachada principal, que debe ser monumental y requeriría, ¿no? Bueno, pues ese desarrollo arquitectónico para poder sostenerla. Bueno, unas imágenes de detalle de esos pasillos estaban completamente llenos de ánforas, tienen fundamentalmente, bueno, para el almacenamiento de semillas, bueno, muchas de ellas incluso tenían las semillas todavía, bueno, esparcidas en el entorno, ¿no? Pero bueno, aquí las tenéis, están muy fragmentadas, pero están completas, se pueden reconstruir y bueno, hacerle análisis de contenido para saber exactamente para qué se utilizaban y demás. Bien, pues cuando la vida del truñuelo se termina en el siglo IV a.C., por una razón que todavía no conseguimos explicar, no tenemos base científica, siempre se ha dicho que bueno, fue por la llegada de los pueblos del norte que los celtas obligó un poco a dispersar, ¿no? Todo este territorio. Pero ¿qué ocurre? Que cuando uno se enfrenta a la excavación de este tipo de edificios, se da cuenta del trabajo y la cantidad de gente que tú necesitas para rellenar un edificio entero, o sea, para destruirlo, para hacer el ritual, para sacrificar los caballos, rellenarlo completamente y sellarlo. No es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana y a ti si te invaden en el siglo V a.C. no viene nadie a avisarte y te da 15 días para que tú cierres tu casa. Entonces, bueno, ahora estamos intentando barajar la hipótesis climática en el sentido de que bueno, pues simplemente un par de años de sequía o un par de años de lluvias torrenciales pues no te permiten cosechar. Y eso te obliga a tener que marcharte y además a sacrificarle, o sea, a darle a los dioses en sacrificio lo poco que te queda para que te sean propicios, ¿no? Y te den, pues necesito cebada, te voy a ofrecer la poca que me queda. El truñuelo se rellena con bueno, todo lo que van encontrando. La verdad que estratigráficamente, o sea, su excavación es relativamente sencilla porque muchas habitaciones se rellenan de un golpe, entonces el material que se usa es bastante homogéneo. Y en la parte superior lo que se hace es que se coloca una gran capa de arcilla amarilla, que es un proceso que además también ocurría en Canchorroano, pero en este caso con una capa roja, de arcilla roja, se coloca esa capa amarilla y es muy curioso porque casi toda la cerámica griega
Este año es la primera vez que encontramos en uno de los pasillos el fondo de una copa, pero casi toda la cerámica griega procede de los estratos superiores y nos llamaba mucho la atención porque era como, ¿por qué la cerámica de lujo, por llamarlo de alguna manera, siempre está arriba y no dentro de la secuencia, ¿no? Y entonces eso nos llevó a pensar en la posibilidad de que se guardaran esa cerámica de lujo para el ritual final, ¿no? Digamos que es como, bueno, pues me tomo un chupito de vino, rompo la cerámica griega y me marcho. Entonces, bueno, pues casi toda esta cerámica además figurada, ¿no? Que tiene, pues tiene una cara masculina, pero hay otra con un sátiro, hay varios elementos comunes en la iconografía griega, bueno, pues está siempre en la parte superior. Y ya simplemente para finalizar, pues quería poneros una diapositiva porque, bueno, yo vengo a hablar del Truñero, pero el Truñero somos muchísima gente. Y claro que si no, un proyecto de esta envergadura pues sería muy complicado llevarlo a cabo. Porque, claro, nosotros pues podemos excavar y en algún caso concreto, pues algunos especialistas en cerámica, otros saben más de arquitectura, pero si no sería imposible pues hacer los análisis de los tejidos, analizar la semilla, hacer los isótopos. Además, hoy en día la tecnología avanza a una velocidad que incluso a nosotros mismos muchas veces nos devora, porque viene gente al yacimiento, hola, tengo un proyecto europeo y estudio lípidos y colesterol en la tierra. Me voy a llevar la tierra que tenían los caballos en los estómagos. Para saber el nivel de colesterol que tenían los caballos. Es decir, ya se puede prácticamente hacer de todo. De hecho, bueno, con el ADN podremos reconstruir hasta el pelaje que tenían los caballos, de qué color eran, las crines, o sea, prácticamente todo. Las enfermedades que tenían, absolutamente todo. Entonces, claro, pues para eso necesitas un proyecto en el que participe muchísima gente. Nosotros ya somos unos 30 y algo. Esta mañana se nos ha sumado la Universidad de Burgos, que con ellos, por ejemplo, vamos a hacer geomagnetismo. Ellos estudian el nivel de quemado de los ladrillos y por la orientación de los imanes, pues te permiten saber en qué año concreto. Bueno, el director del proyecto nos ha dicho que incluso el día en el que se produjo el incendio del yacimiento, un nuevo método que ha surgido de datación que, bueno, desbanca un poco al carbono 14, que era lo que habitualmente se analizaba, y bueno, que nos va a permitir exactamente saber qué día, bueno, pues esta gente decidió marcharse. Y así hay un montón de proyectos que, bueno, pues gracias a ellos estamos conociendo, pues, infinidad de cosas de, bueno, cómo vivían estos tartesos, cómo se desarrollaban en el Valle del Guadiana, porque esto ya es la vida de Tartesos, pero el final de su vida, ¿no? Que se parece mucho a lo que hay en el Guadalquivir, pero bueno, como decíamos al principio, pues tiene una serie así de particularidades que le da personalidad, ¿no? a este espacio. Y yo pues nada, con esto y con Fermín, que es nuestro caballo grande, me despido y bueno, pues si tenéis cualquier pregunta, duda, alguna curiosidad, pues estoy encantado de responder. Yo tengo una pregunta. ¿Que por qué destruir todo? Si tú te estás yendo en un periodo de crisis económica, por ejemplo, ¿por qué destruirlo completamente y no dejarlo ahí por segundos? Pues porque para que te lo ocupen otros que vengan detrás de ti, cuando para ti es un lugar sagrado, por decirlo de alguna manera, bueno, pues es tu manera, digamos, de ocultarlo. Lógicamente se llevarían muchos elementos. Y nosotros, una pregunta que nos hacemos siempre es: ¿sacrificas todos los caballos que te van dando? Porque es un medio de transporte, entonces suponemos que tendrían más caballos aparte de los que decidieron sacrificar. Pero sí, es una manera, digamos, de proteger lo que es suyo. Bueno, pues como hoy en día cuando se excavan las casas, ¿no? Y en algún ladrillo alguien ha escondido lo que llaman las cajas del tiempo, ¿no? Estas que, bueno, pues algo que es importante para ti, solo que en este caso, bueno, pues un edificio completo. Cuando los tartesos se van del Guadalquivir y suben para arriba, dices que puede ser un cambio climático, ¿no? ¿Y por qué pasaría también el Truñero? ¿La forma de abandono de su yacimiento es similar o...? Sí, en muchos casos es similar. De hecho, en el siglo VI hay un par de trabajos que estudian justamente los niveles de incendio, y sé, por ejemplo, porque en el Caracolo pasa, en Estepa, en el Castillo, que hay un asentamiento, también pasa. Es decir, hay muchos yacimientos que se incendian y luego se marchan. Bueno, sabes que hay muchas lecturas de la crisis de Tartesos que muchos dicen que, bueno, pues el hundimiento económico del territorio, porque los griegos se quedan con el comercio fenicio y demás. Lo que pasa es que, bueno, ahora la teoría del cambio climático, digamos que es la que más fuerza tiene. He leído incluso una tesis de alguien que defiende la existencia de una epidemia.
que en Sicilia se ha documentado una epidemia de cólera. Lo que pasa es que, claro, la tesis plantea la hipótesis, pero le faltan los análisis de los muertos para saber si realmente los muertos tuvieron cólera o no. Pero bueno, también podría ser, pues yo qué sé, las inundaciones, mosquitos que te generaran una epidemia y tuvieras que largarte. Pero también no se llama con arcilla y con... No recuerdo que existan casos de sellado, sí recuerdo que hay varios casos de incendio, de yacimientos que tienen niveles de incendio. La casa de Marqués de Saltillo de Carmona también, o sea que el patrón más o menos se parece, pero no exactamente el mismo. En función de las dimensiones del edificio y de los restos que habéis encontrado, ¿qué nivel poblacional creéis que podía estar habitando ahí? Bueno, eso es complicado, porque se entiende que en el entorno, o sea, se entiende que estos edificios tienen un papel político y económico y se encargarían de controlar el territorio que está, digamos, circundante, ¿no? Y que se encargarían de la explotación del territorio, ¿no? Bueno, pues, de hecho, en el propio yacimiento se fabricaban las ánforas para, bueno, pues imaginamos que contener el excedente agrícola que se iba. Problema, se ha prospectado muchísimo esa zona. ¿Qué ocurre? Que el plan Badajoz se ha llevado por delante muchísimo yacimiento y, claro, las pequeñas granjas y pequeñas aldeas que normalmente estaban construidas con materiales más perecederos, pues la huella arqueológica que quedan es muy pequeña. De todas maneras, al norte del Putuñuelo hay un yacimiento, La Veguilla, que está ya en términos de Medellín, que es así, parece que sería una pequeña granja de explotación. Entonces, claro, sin poder manejar el poblamiento satélite que dependería del edificio, pues es muy complicado. La gente que viviría en el Turuñuelo, pues ni idea. Normalmente en este tipo de yacimientos, en Canchorroano, La Mata, siempre se habla de núcleos familiares de 15, 20 personas. Pero bueno, cuando excavemos por completo el edificio y sepamos más o menos la utilidad que tenían las estancias, pues supongo que podremos más o menos esbozar una idea del volumen de gente. Una curiosidad, en realidad, con arreglo a la cronología de este yacimiento, cambia muchísimo el concepto que hay de la civilización tartésica, ¿no? Porque has comentado, por ejemplo, lo de la estructura abovedada para esa época, es una auténtica revelación, porque prácticamente claro, todo adintelado lo que hay en la cronología en otros sitios, ¿no? Entonces, claro, cambiamos dejado... por completo. De hecho, al principio, cuando nosotros planteamos la primera idea de la bóveda, pues lo típico, llamamos a colegas que se dedican un poco a este tema, y casi todos los compañeros que tenemos hacen arqueología de la construcción, pero de época romana, que es donde mejor se conserva. Claro, todo el mundo venía, lo miraba y decía, sí, técnicamente puede ser, pero esta época romana es imposible, o sea, tienen completamente asimilado. Hasta la cloaca máxima de Roma no existe la bóveda, ¿no? Entonces, bueno, si ahora ya, pues contactando con arquitectos, hay además un arquitecto en Zafra especialista justamente en bóvedas tabicadas tipo extremeña, que son, pues, digamos, la evolución, sí, la evolución de este tipo de bóvedas. Vamos a hacer el estudio técnico sin vernos un poco condicionados por el elemento histórico, ¿no? Pero bueno, en Mesopotamia hay bóvedas por un tubo, son mucho más antiguas que la romana, y en Egipto ya ni te cuento, algunas incluso se conservan todavía en pie, ¿no? Entonces sí, es como una auténtica revolución. Igual pasa con el mortero de la escalera, que nosotros lo llamamos el protocemento porque parece como el antecedente de los buscamenticus romanos. Pero bueno, como nunca se había conservado ningún yacimiento, pues siempre los teníamos a esta gente como un poco ignorantes, ¿no? Que son los tartesios, que hacen sus 4 o 8 sillas de adobe y no, parece que tenían una capacidad técnica bastante alta. La hipótesis de que fuesen terceros los que los destruyen. ¿De que fuesen? Terceros. Otra gente. Eso. ¿Sabes qué pasa? Que no tenemos armas, no tenemos signos de violencia. Porque, por ejemplo, en Cádiz, el único espacio, digamos, de la Cádiz fenicia que se conoce, pues tienen 2 muertos en una calle. Me refiero, o sea, elementos que te permitan relacionarlos con la existencia de algún tipo de encontronazo, de enfrentamiento. Bueno, los poblados ibéricos, que los asedios romanos tienen un montón de muertos repartidos, además con los típicos espadazos y demás. Es que en Tarteso no hay nada. Vamos, no tenemos espadas, ¿no? O sea, si guerreaban, ¿cómo lo hacían? Por eso la idea de la conquista todavía es un poco endeble. En cuanto a la herramienta de los caballos, ¿solamente apareció buscado o algún indicio de otro tipo de elementos? Solamente los bocados. No tienen, bueno, argollas, que suponemos que forman parte de la estructura que utilizarían para tirar de ellos, pero ya está. Por aquello de la epidemia. Si fuese una epidemia, el bocado al fin y al cabo transfiere las enfermedades, pero un
algún tipo de montura o algo que usasen, no, que se llevarían. Pero ¿cómo te llevas 60 otros artículos que tuviesen? 60 caballos. Que todavía no sabemos exactamente cómo los mataron. O sea, una de las... Bueno, primero, cómo los mataron, dónde, porque tú no puedes matar un caballo delante de 50 caballos que están esperando para morir, porque cuando el primer caballo empieza a chillar, el resto se vuelve loco. Luego el suelo del patio es de pizarra, un caballo allí sería imposible que se desplazara. Entonces la idea de que los sacrificaran fuera y los fueran metiendo y bueno, los colocaran de esta manera teatralizada, ¿no? Y dejaran esta estampa. Luego otra idea que vamos a empezar a estudiar ahora con la semilla es la posibilidad de que les metieran amapola o algún tipo de adormidera o algo y medio los dejaran groggy, porque los caballos es verdad que en la parte del suelo sí hay grandes acumulaciones de semillas. Entonces, bueno, pues la idea un poco de que los drogaran, por decirlo de alguna manera, y los atontaran. Es verdad que algunos, a mí por ejemplo le pasa, tienen cortes en las tibias. Da la sensación de que le han cortado los tendones para que se arrodillen. Entonces, bueno, eso te permite controlar un poco más al caballo. Pero es que todavía no sabemos exactamente, hasta que, bueno, los caballos están todos ahora en Valencia y ya van a empezar la restauración para, bueno, empezar a estudiar los huesos y ahí así sacarle muestra pues para saber exactamente qué enfermedades pudieron tener, si murieron de una epidemia o por otra razón, o si los mataron, bueno, pues dándole un golpe o cortándole el hueso. ¿Qué tipo de vigilancia hay contra los expolios en ese yacimiento tan aislado? Bueno, el yacimiento está dentro de una finca privada. Normalmente en la finca siempre hay gente, porque bueno, ellos se dedican a trabajar el campo y la verdad que bueno, hasta ahora y toco madera. Nunca hemos tenido ningún problema porque bueno, ellos siempre están pendientes, en cuanto viene alguien pues nos llama. De hecho nosotros, tanto Sebastián como yo, hemos pasado muchos domingos comiendo un bocadillo en el yacimiento porque salía la noticia en El País y nos llamaban los de la finca y decían tenéis que veniros porque esto se ha llenado de gente. Entonces pues nosotros nos sentábamos, claro, porque muchas veces pues me acuerdo en la primera noticia del País que estábamos excavando la habitación sur y los platos salían fragmentados, pero yo conforme iban saliendo los iba pegando para que no se mezclaran los fragmentos y luego bueno pues tener que hacer trabajo de puzzle. Pero y conforme ya los tenía pegaditos los iba encajando y los tenía ya en caja y yo pensaba, como a cada uno que vaya le debemos llevar un plato de recuerdo, nos dejan la vajilla hecha polvo. Entonces, bueno, hasta ahora, y luego en las puertas de las naves hay cámaras de vigilancia y alarmas. Entonces, bueno, hasta ahora nunca hemos tenido ningún problema y espero que no lo tengamos. De todas maneras, ya se está, la Junta está para proceder a comprar la finca, se va a vallar por completo y ya se dotará de otra seguridad. ¿Hay expuesto en algún museo, en algún sitio, alguno de los objetos que hacen? Todavía no, porque bueno, nosotros el material que vamos estudiando lo llevamos al Museo de Badajoz. Todavía ninguna de las superpiezas ha llegado allí, pero bueno, nosotros ahora estamos preparando para finales de 2019 una exposición de Tartesos, sobre Tartesos, que va a ir primero se va a inaugurar en el Museo Arqueológico de Alcalá de Henares, luego va a ir a Sevilla y luego va a venir aquí a Mérida, al Romano. Entonces ahí sí, casi todas las piezas de la escultura, los vidrios, todo lo que estamos restaurando, o sea, las primeras piezas del Turuñuelo se van a poner en esa exposición.